Estamos con el problema A de hallar extremos condicionados de una función de dos variables con una sola condición. Trabajamos bajo estas condiciones. Como una de las condiciones es gradiente de g en el punto x0 y 0 distinto de 0, entonces g de x en p sub 0 es distinto de 0, o la deriva parcial respecto de y en p0 es distinto de 0. Sin pérdida de generalidad, vamos a asumir que es g de y en p sub 0 distinto de 0. Con sin pérdida de generalidad quiere decir que en el caso de que no sea esta opción, sino que suceda que la deriva parcial respecto de x es distinto de 0, el procedimiento correspondiente es análogo al que vamos a resolver. Así que no perdemos generalidad al asumir este caso. Entonces, bajo las condiciones que tenemos, es válido. G de xy es de clase C1 en un conjunto abierto U de R2. X0 y 0 satisface, es solución de la ecuación g de xy igual a 0, o sea, se encuentra sobre la curva condición, y la derivada parcial respecto de y en el punto es no nula. Entonces, vale el teorema de función implícita para una función implícita y el punto x0 y 0. Entonces, ¿qué tenemos? Se tiene que existe dependencia y dependiente de x en entorno del punto x igual a x0, siendo phi función de clase C1 en el punto, tal que y0 es igual a phi de x0, g de x0, phi de x0 es igual a 0, y prima en x0, que es phi prima en x0, es igual a menos el cociente de g, derivada parcial de g con respecto a x en x0 y 0, sobre g de y en x0 y 0. Todo esto conclusión de que es válido el teorema de función implícita. Bien, entonces, a continuación, podemos considerar que z igual a f de xy, la función a optimizar, restringida a la curva C, que era g de xy igual a 0, o sea, solo se evalúan los puntos de la curva, es igual a considerar f evaluada en x, phi de x, con x perteneciente al entorno 1. Bien. Supongamos que la función a optimizar f de xy tiene extremo condicionado en el punto x0 y 0, sujeto a la condición g de xy igual a 0. Entonces, dado lo anterior, esto equivale a decir que z igual a f de x y de x tiene extremo en x igual a x0. Entonces,
gracias a lo que conocemos análisis matemático 1, el análisis matemático de funciones de una variable real, función real de una variable real, debe ser la derivada de z respecto de x en x0 igual a 0. No estamos en el caso de que no exista derivada, no sea derivable, porque pedimos que f y g sean de clase C1. Bueno, entonces tenemos esta función, z igual a z de x, estaría dada por este árbol de dependencias. Tenemos z, gracias a la función f, depende de x y de y, pero y, gracias a la función phi, depende de x. Por eso se consigue z dependiente de x. Aplicando la regla de la cadena, obtenemos lo siguiente. ¿Cuáles eran las hipótesis de la regla de la cadena? Bien, que la función f sea diferenciable. Bueno, como f es de clase C1, la diferenciabilidad está garantizada. Y que esta función sea también diferenciable, también está garantizada por las condiciones que exigimos y el teorema de función implícita. Perfecto, entonces, aplicando la regla de la cadena, nos queda lo siguiente. La derivada de z respecto de x más la derivada de z respecto de y, derivadas parciales en este caso, por la derivada de y respecto de x, que esta sería una derivada total, phi' en x. Bien. Pero phi' está dado de esta manera gracias al teorema de función implícita, con lo cual nos queda este resultado. Luego, llegamos a esta fórmula para la derivada de z con respecto a x en x0. Recordar que por hipótesis es GI en P0 distinto de 0. Bien, luego la derivada de z respecto de x en P0 es igual a 0 si solo si el numerador es igual a 0. Siendo P0, x0 y 0, y 0 igual a phi en x0. Y hasta el momento obtuvimos este resultado. Entonces, hasta el momento, vale este resultado si P0 es un extremo condicionado bajo las condiciones mencionadas del problema A, asumiendo sin perder generalidad que G de I en P0 es distinto de 0. Ahora vamos a buscar la derivada segunda con respecto a X dos veces para aplicar el criterio de la segunda derivada que nos va a permitir clasificar el punto crítico de X sub 0. Entonces, la derivada segunda de z con respecto a x dos veces es la derivada primera de la derivada primera. Por lo tanto, vamos a derivar con respecto a x la expresión que encontramos antes. Tenemos que aplicar la regla del cociente. Entonces vamos a hacer la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y todo se divide por gi al cuadrado. En vez de dividir por gi al cuadrado, voy a multiplicar por el inverso de gi al cuadrado.
Ahí está. Ahora prepárense que esta expresión se va a ampliar bastante. ¿Qué sucede acá? Derivamos respecto a x estas funciones que son de dos variables en realidad, acá también. ¿Qué pasa? Recuerden que dependen de x y de y, donde donde y por fin depende de x. Entonces nuevamente tenemos que aplicar regla de la cadena. Es decir, zx depende de x y de y, porque recuerda que las derivadas aquí son de las funciones f y g iniciales. Entonces zx es fx, depende de y y por fin depende de x. Bien, z y lo mismo. Bueno, todo esto que estoy haciendo debería resultarles natural, ya sabiendo regla de la cadena y derivación segunda por regla de la cadena que hemos hecho antes. Tenemos todas estas cuestiones, con lo cual vamos a ver cómo nos queda esta expresión. Bien, nos queda derivada de esto, nos quedaría, vamos de a poco, acabo de abrir una llave. La derivada de esta se transforma en derivada de zx, que sería zxx más zxy por y'. Ahí derive zx por gi sin derivar, menos zx por la derivada de gi. Así que sería gix más gii y'. Todo esto, este corchete, es este. Entonces, para que se entienda, voy a cambiar los corchetes de arriba. Voy a poner llaves. Y esta es la derivada de este corchete. Ahí está. Voy a chequear. Bien, acá está la derivada de zx por g sin derivar, más, fíjense, la derivada de zx es todo esto, por gi sin derivar. La regla del producto dice más zx sin derivar por la derivada de gi. Perfecto. Entonces todavía no cerré el corchete. Bien, vamos a borrar este corchete. Falta ahora menos la derivada del segundo término dentro de ese corchete. Así que viene la derivada de zix más zi' por gx sin derivar, más, pero con el menos de ahí adelante queda menos zi por la derivada de gx. Sería gxx más gxy y'. Ahora sí, cierra el corchete y el corchete está multiplicando a GI. Más todo ese corchete no, ahí ya estamos, ¿no? Todo por GI, perfecto. Ya está. Ya derivé. Ya derivé este primer término.
Ahora viene menos, el paréntesis, zx, y menos zi, gx, por la derivada respecto a x y, o sea, sería gix más y por phi prima. Y ahí cierra llave. Correcto, llegamos a toda esta tremenda fórmula. Ahora, ¿qué hacemos a continuación? Tenemos una llave enorme que cierra acá. Tenemos este corchete al que se le distribuye por GI. Y tenemos acá otro término de un producto de 2 con 2. Genial. ¿Qué paso sigue? A continuación, utilizamos que phi prima, todo esto está evaluado en x0, se asume, y por lo tanto en x0 y 0. Entonces phi prima es igual a menos gx sobre gi, acorde al teorema de función implícita, ¿no? Insisto que todo está evaluado en el punto. Entonces cambiamos todos los lados donde diga phi prima, lo vamos a cambiar por esto. ¿Y qué nos queda? Nos queda lo siguiente. Derivada segunda de z con respecto a x dos veces igual 1 sobre gi al cuadrado. Llave tremenda. Corchete. Y tenemos, primer paréntesis, zxx más zxy por menos gx sobre gi. Cierra paréntesis, este está multiplicado por gi. Más zx por gix más gii por, y ahora cambiamos por menos gx sobre gi. Cierra paréntesis. Menos, paréntesis, zix más zii, viene otra vez phi prima, lo cambiamos por menos gx sobre gi, y esto está multiplicado gx, menos zi por gxx más gxy por phi, o sea, cambio por menos gx sobre gi, cierra paréntesis, y cierro corchete. ¿Por quién está multiplicado todo este corchete? Por gi. Y ahora sigue, ¿qué sigue? Suma o resta, resta. Menos, ¿no? El corchete con gi es el primer término. Menos, ahora viene el segundo término. Zx, gi, menos zi, gx, por gix más gii por menos gx sobre gi. Cierro paréntesis y ahora sí cierra ya. Bien, ¿qué hicimos entonces? Cambiar phi prima por lo que vale según el teorema de función implícita. Y llegamos hasta acá. ¿Qué sigue? Debemos apreciar un detalle importante. ¿Qué es este bloque? Se supone que esta derivada segunda va a estar evaluada
en x0. Porque estoy tratando de clasificar este punto crítico y por lo tanto en x0. Diría las reglas de la cadena. Bien. Este bloque que está acá es el mismo que encontramos antes. Este bloque de acá. Y observar que cuando volvemos en el punto es igual a 0. Así que esto es igual a 0. Con lo cual se va todo este segundo término. Entonces, ¿qué nos queda? Las primeras dos líneas. Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer todas las distributivas. Este con estos dos, este con estos dos. Veamos que no va quedando. Bueno, entonces, la derivada segunda de z con respecto a x dos veces es igual, bueno, esto queda más o menos, z, ahí está, es igual 1 sobre gi al cuadrado por llave. Bien, todo ese corchete, recuerden que está multiplicado por gi también, ¿no? Por gi. Entonces, el primer paréntesis lo vamos a multiplicar por gi, ¿no? Mejor sigamos trabajando el corchete y después vemos el c de afuera. Entonces nos queda zxx gi menos zxy gx. Ahí está. Bueno, no lo veo tan difícil. Entonces, este yo lo distribuí en los dos, pero cada uno de estos términos está multiplicado por gi. Así que acá nos va a quedar gi al cuadrado y acá gi. Bien, más. Ahora, zx se distribuye en estos dos términos. Zx por gi. Nos queda zx gix gi menos gii gx zx de adelante y el gi me cancela el gi del denominador. Perfecto. Menos. Ahora, gx se distribuye a estos dos, pero también gi. Entonces nos queda menos z y x gx gi menos el gi del denominador se va con el gi que le multiplico al final, menos por menos más, gx, perdón, a ver si voy bien, z y x, gx, gi, menos por menos más, z y gx al cuadrado. Bien. Menos, el último corchete nos queda, el último término digo, distribuimos zi y gi a cada término. Entonces nos queda menos zi gxx gi menos el gi se va con el gi, así que nos queda menos por menos más zi gxy gx. El gi se va con el gi. Bien.
Y entonces este corchete ya no lo necesitamos. Listo, llegamos ahí. Agregamos la condición de que F y G son de clase C2 en el abierto U que estaba en R2. Entonces esto garantiza que Gxy es igual a Gix sobre U y que F de Xy, que sería Zxy, es lo mismo que Zx. Así que la expresión la puedo reformular de esta manera. 1 sobre Gi al cuadrado por Zxx Gi al cuadrado menos Zxy Gx Gi más Zx Gxy Gi menos Gi, o sea, cambié esta. Gx, Zx, menos, esta la voy a cambiar, Zxy, Gx, Gi, más Zi, Gx al cuadrado, menos Zi, Gxx, Gi, más Zi, Gxy, Gx. Hasta ahí llegamos. Esto es la derivada segunda de z respecto a x dos veces, evaluada en el punto. Bien. Habíamos definido la función de Lagrange de la manera f de xy menos lambda de xy. Entonces tenemos las siguientes derivadas. L de x es igual a fx menos lambda gx. L de y es fi menos lambda gi. L de lambda, no, esa no la necesito. Lxx va a ser fxx menos lambda gxx. Lxy va a ser f de xy menos lambda gxy. Lii va a ser fi menos lambda gi. Y bueno, de acá tenemos f de x, como esto es igual a 0, y esto es igual a 0 en un punto, con su lambda 0, tenemos que f de x evaluado en el punto es lambda g de x, y f de y es lambda g de y. ¿Qué hacemos a continuación? A continuación cambiamos todo lo que yo estoy pintando, todo lo que tiene que ver con la función f, todas esas las vamos a cambiar acorde a estas derivadas. Entonces, fxx la voy a cambiar por L de xx más lambda g de xx. F de xy, que sería z de xy, la voy a cambiar por L de xy menos lambda g de xy. F de y la voy a cambiar por Lii menos lambda gii. Bueno, chicos, para que se vea el cambio, entonces nos quedaría derivada segunda de z respecto de x dos veces igual a 1 sobre g de y al cuadrado por, en vez de ya le pongo corchete, y ahora cambiamos. Zxx, que es fxx, la cambio por lxx más, acá me equivoqué, todas son más lambda.
Bien, entonces cambio ZXX por LXX más lambda GXX. Y está multiplicada a GI al cuadrado. Menos, ahora viene ZXY. LXY más lambda GXY se multiplica por GX, GI, más, ¿qué sigue? ZX. ZX es lambda GX, está multiplicada por GXY, GI, menos GII, GX, y otra vez ZX, que es lambda GX al cuadrado. Bien, ¿qué sigue? Menos. Sigue ZXY otra vez. Voy por acá. ZXY es L de XY más lambda G de XY. Y está multiplicado por GX, GI. Bien, viene ahora ZII, que es LII más lambda GII, está multiplicada por GX al cuadrado. Sigue menos ZI, ZI es lambda GI, multiplicado a GXX y GI al cuadrado, me quedaría. Y por último, más ZI, que otra es lambda GI, por GXI y GX. Y ahí hice todos estos cambios. Ahora continuamos con esta expresión. ¿Qué hacemos? Aplicamos distributivas. ¿Y qué tenemos? Tenemos 1 sobre GI al cuadrado que está adelante por LXX GI al cuadrado más lambda GXX GI al cuadrado menos LXI GX GI menos lambda GXI GX GI más lambda GX GI GXI menos GI GX al cuadrado por lambda menos esta distributiva LXI GX GI menos lambda GX GI GXI más estas distributivas LII GX al cuadrado más lambda GII GX al cuadrado menos lambda GI al cuadrado GXX más el último lambda GX GI GXI. Listo. En esta nueva expresión, ¿qué podemos observar? Tenemos lambda GXI GXI y acá tenemos, ¿dónde está? ¿No hay otro parecido? Acá, lambda GXI GXI.
Acá hay otro, lambda, gx, y, gxy, y no sé si hay otro más. Acá, lambda, gx, y, gxy. Tenemos dos positivos, dos negativos, todos se cancelan. ¿Qué más? Tenemos un g al cuadrado, acá lambda, gxx, g al cuadrado, y acá también aparece lambda, g y al cuadrado, gxx. Este también se cancelan. Y tenemos lambda, g y gx al cuadrado. Y acá tenemos lambda, g y gx al cuadrado. Signos opuestos se cancelan. Entonces, fíjense cómo se redujo la derivada segunda de z con respecto a x dos veces. Nos quedó 1 sobre g al cuadrado por lxx g al cuadrado menos lxy gx y menos lxy gxy, o sea, hasta dos veces, más lii gx al cuadrado. Bien, definimos el hessiano siguiente. La matriz conformada de esta manera. Bien, continuamos con las siguientes condiciones. FG de clase C2, GI en P0 distinto de 0, y P0 es un extremo condicional. Bien, ¿qué relación hay entre este nuevo hessiano y esta expresión que obtuvimos acá? Justamente todo esto evaluado en P0, ¿no? Fíjense que nos queda igual. El producto de la diagonal, el producto de la diagonal me da 0. El producto de estos dos con este me queda lxy, gx, gy. Y el producto de estos dos me queda lxy, gx, gy. O sea, dos veces. Menos el producto de estos dos me queda lxx, gy al cuadrado. Menos el producto de estos tres me da 0. Menos el producto de estos tres, que me queda lii gx al cuadrado. Entonces notar que es la misma expresión que obtuvimos antes. Por lo tanto, definiendo este hessiano, tenemos que la derivada segunda de z con respecto a x dos veces, evaluada en x0, es igual a 1 sobre gi al cuadrado, evaluado en p sub 0, por este hessiano evaluado en x0 y 0. Y quizá necesitemos el lambda 0 asociado. Bien. Bien, hay que notar un detalle importante. El hessiano tiene al 2 en positivo y a estos dos términos en negativo, que es lo opuesto a como aparecen acá. Los dos términos, este es en positivo y el 2 en negativo. Así que en realidad, la derivada segunda es menos 1 sobre, o más bien 1 sobre gi al cuadrado por menos el hessiano. Ahí está. Y ahí llegamos a esta versión bien compacta de
de lo que es la derivada segunda para aplicar el criterio de derivada segunda. Entonces, ahora sí, ¿qué pasaba cuando la derivada segunda de z con respecto a x0 en x0, con respecto a x dos veces evaluada en x0 me daba positiva? Decíamos que era cóncava hacia arriba. Y si la derivada segunda de z con respecto a x dos veces evaluada en el punto me da negativo, era cóncava hacia abajo. Entonces esto era un mínimo y esto era un máximo. Bien, ¿qué pasa? Como esta expresión es un claro positivo, el signo de esta expresión depende del signo de hegesiano. Bien, notar que entonces la derivada segunda es positiva si este hegesiano es negativo. Y la derivada segunda es negativa si este hegesiano es positivo. Con lo cual, acá vamos a encontrar una forma de clasificar los puntos a través de este hegesiano. Calculamos este hegesiano evaluado en el punto, si nos da negativo es un mínimo y si nos da positivo es un máximo. Y llegamos a ese resultado por todo el proceso que hicimos antes. Entonces acabamos de encontrar este resultado. Para hallar el máximo o mínimo de la función f de xy sujeta a la condición de restricción g de xy igual a 0, encontramos los posibles candidatos a optimizadores de la función, los puntos, a través del método de Lagrange, y para poder clasificarlos, confeccionamos este hegesiano, lo evaluamos en el punto, y entonces si nos da positivo, hay un máximo condicionado en ese punto. Si es menor que 0, hay un mínimo condicionado en ese punto. Y acá, si es igual a 0, entonces el caso es no concluyente.